Si estás leyendo esto, por favor, escucha mi advertencia, no te detengas en esa carretera. No importa lo que veas. No importa quién te llame. Sigue conduciendo. Ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. Todo comenzó hace 3 meses, cuando tuve que hacer un viaje al pequeño pueblo donde crecí. Mi madre había enfermado gravemente, y aunque los doctores decían que estaba estable, tenía el presentimiento de que no le quedaba mucho tiempo. Así que pedí unos días en el trabajo, cargué mi auto con lo necesario y conduje hasta allá. El trayecto era largo, y la última parte del camino atravesaba una carretera olvidada por el tiempo, donde rara vez se veía otro auto. Solo había montañas, árboles secos y la ocasional señal de tráfico oxidada. Esa carretera siempre me había parecido extraña. Desde niño, recuerdo haber escuchado historias sobre ella. Cuentos de viajeros que desaparecían sin dejar rastro, de sombras que se deslizaban entre los árboles, de personas que aparecían en el asiento trasero de los autos sin que nadie supiera cómo. Pero nunca le di importancia. Hasta esa noche. Después de visitar a mi madre, emprendí el regreso a casa. Ya eran más de las 10 de la noche cuando vi una pequeña tienda de abarrotes a un lado de la carretera. Me detuve para comprar un café y algo de comer, aún me quedaban varias horas de viaje. La tienda parecía sacada de otra época, estanterías de madera polvorienta, una luz amarillenta parpadeando en el techo y un olor rancio que me revolvió el estómago. Detrás del mostrador, un viejo con la piel curtida y una mirada pesada me observó en silencio mientras yo elegía una botella de café frío. Cuando me acerqué a pagar, el anciano me habló sin levantar la vista. ¿Vas a tomar la carretera a estas horas? Su voz era áspera, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Sí, aún me queda bastante camino, respondí con indiferencia. El anciano levantó la mirada y me sostuvo con sus ojos apagados, como si intentara medir mis pensamientos. No te detengas. Pase lo que pase, no frenes, no mires, no hables. Fruncí el ceño, confundido. ¿A qué se refiere? El anciano suspiró y apoyó las manos sobre el mostrador. Sus dedos temblaban. Cada cierto tiempo, aparece alguien en la carretera. A veces es un niño, a veces una mujer llorando, a veces un hombre pidiendo ayuda. No importa quién sea. No es real. La tienda quedó en completo silencio. Solo se escuchaba el zumbido de una mosca atrapada en un tubo fluorescente. Si te detienes, continuó el viejo, con un tono que me puso la piel de gallina, no estarás solo en tu auto. Me reí nerviosamente. ¿Está tratando de asustarme? El anciano me lanzó una mirada severa. No tengo motivos para hacerlo. Ya te lo advertí. Si frenas, todo terminará. Tomé mi cambio con las manos sudorosas y salí de la tienda lo más rápido que pude. Subí al auto y bebí un sorbo del café, tratando de sacudirme la sensación de incomodidad. El anciano solo era un viejo supersticioso. Una de esas personas que viven atrapadas en leyendas. Eso pensé en ese momento. Pero unas horas después, cuando la carretera se volvió un túnel de oscuridad interminable, cuando el reloj en mi tablero marcaba las 11:23 de la noche, y cuando vi a esa cosa parada en el arcén, me di cuenta de que el viejo tenía razón. No debí detenerme. Las palabras del anciano seguían dando vueltas en mi cabeza mientras conducía. No frenes, no mires, no hables. Si lo haces, no estarás solo en tu auto. Trataba de ignorarlas, pero la noche en esa carretera parecía distinta. Demasiado callada. Mi auto era la única fuente de sonido, el rugido del motor rompiendo un silencio tan profundo que parecía envolverme. La carretera se extendía como una grieta en la oscuridad, flanqueada por árboles retorcidos que se mecían con un viento que yo no sentía. No había faros de otros autos en kilómetros, ni postes de luz, ni señales de vida. Solo yo y la nada. Pero entonces, algo cambió. Al principio, fue solo una sensación. Una presión en el pecho, como si estuviera siendo observado. Luego, los faros de mi auto iluminaron algo más adelante, a un lado del camino. Alguien estaba allí. Mi primer pensamiento fue que tal vez alguien había tenido un accidente, que necesitaba ayuda.
Pero cuando me acerqué, un escalofrío recorrió mi espalda. Era un hombre alto, delgado, con la ropa oscura y sucia. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo, como si mirara el suelo. Sus brazos colgaban a los lados, inmóviles. Lo sentí mal desde el primer instante. Algo no estaba bien. Por reflejo, aflojé un poco el pie del acelerador. Fue solo una fracción de segundo, pero fue suficiente. La cabeza del hombre giró de golpe hacia mí. No tenía rostro. Mi cerebro tardó un momento en procesarlo. No había ojos, ni nariz, ni boca. Solo piel lisa y tensa, como si su rostro hubiera sido borrado. Un grito ahogado escapó de mi garganta mientras pisaba el acelerador. Pasé junto a él a toda velocidad, sintiendo como mi estómago se hundía en un vacío de puro terror. Pero no terminó ahí. El aire dentro del auto se volvió helado de repente, como si una puerta invisible se hubiera abierto a algo inhumano. Y entonces, lo escuché. Un susurro. No debiste detenerte. La voz era baja, apenas un aliento en mi oído. Pero venía desde el asiento trasero. Mi piel se erizó por completo. Un frío inhumano recorrió mi espina dorsal. No podía voltear. Sabía que si miraba, vería algo que no debía estar ahí. Mis manos temblaban en el volante. El auto comenzó a sacudirse levemente, como si algo pesado se moviera dentro. Y entonces, de reojo, vi el espejo retrovisor. Algo estaba sentado detrás de mí. Una sombra encorvada, con brazos demasiado largos, piel grisácea y ojos vacíos. Me estaba mirando. Y sonreía. El miedo es un veneno lento. Primero paraliza los músculos, luego nubla la mente, y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Mi auto zigzagueaba en la carretera mientras mis manos temblaban en el volante. La cosa en el asiento trasero seguía allí. Lo sentía, lo oía respirar, podía sentir su presencia carcomiéndome la cordura. Pero no podía mirarlo otra vez. La radio seguía emitiendo estática, intercalada con una voz, mi voz. ¿Por qué te detuviste? Cada palabra retumbaba dentro de mi cráneo. La temperatura dentro del auto bajó aún más, y el hedor a carne podrida era tan fuerte que me daban arcadas. Entonces, algo me tocó. Primero fue un roce, ligero, apenas perceptible en mi hombro derecho. Luego, unos dedos huesudos y fríos se deslizaron lentamente por mi cuello, como si saborearan mi miedo. No pude evitarlo. Mi reflejo fue mirar el retrovisor. Error. Ahí estaba. Una figura encorvada, de piel ceniza, con una sonrisa desfigurada y ojos hundidos como pozos de oscuridad infinita. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible, como si su cuello se hubiera roto. Pero lo peor fue su boca. No se movía. Y sin embargo, su voz salía de la radio. Déjame conducir. Mi corazón explotó en pánico. Intenté acelerar, pero mi pie no se movió. Estaba rígido, congelado. La cosa se acercó más. Su rostro se reflejaba en el espejo retrovisor, pero su boca no sonreía ahí. Sonreía en el reflejo de mi parabrisas. Un sonido enfermizo se filtró en mi oído, como si alguien estuviera arrastrando metal contra vidrio. Entonces sentí su peso. Algo trepó sobre mi asiento, presionándome el pecho. Un aliento gélido y putrefacto rozó mi piel. Y luego, algo peor. Un susurro. Pero no era su voz. Era la mía. Baja las manos. No necesitas conducir. Mis dedos comenzaron a soltarse del volante por sí solos. No. No. Me aferré con todas mis fuerzas, pero algo invisible jalaba mis manos, empujaba mi cabeza, me hacía perder el control. La carretera comenzó a desvanecerse frente a mis ojos. Era como si algo estuviera drenando mi conciencia. El zumbido de la radio aumentó, convirtiéndose en un chillido insoportable. Mi visión se nubló. Las luces del auto fallaron. Todo se volvió negro. Y luego, el choque. Me desperté con la cabeza palpitando. El auto estaba destrozado. Había golpeado un árbol. El parabrisas estaba rajado,
Las luces parpadeaban débilmente. Mi cuerpo dolía, pero estaba entero. Me obligué a respirar. Aún estaba vivo. Temblando, miré al asiento trasero. Vacío. No había nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me arrastré fuera del auto y me dejé caer en el suelo frío. La carretera estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Intenté calmar mi respiración, pero entonces lo vi. A unos metros, en la oscuridad, la figura estaba de pie. Inmóvil. Sonriendo. Esperando. Pero no estaba sola. Había otra figura a su lado. Y esa, era yo. Mi reflejo perfecto, de pie en medio de la carretera. Con la misma ropa. Con la misma herida en la frente. Con la misma expresión vacía. La única diferencia era su sonrisa. Lenta, amplia, imposible. Era demasiado grande para ser humana. Mi otro yo levantó una mano y señaló algo detrás de mí. Mi estómago se hundió. El aire se volvió espeso. Sabía lo que vendría. Sentí la respiración en mi nuca. El olor a muerte. La presión en mi espalda. El susurro final, con mi propia voz. ¿A dónde crees que vas? La pantalla del auto parpadeó una última vez antes de apagarse. Reflejando, por un instante, lo que estaba detrás de mí. Y lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro otra vez. Fue verme a mí mismo, sonriendo. No escapé. Lo entiendo ahora. Desde el momento en que frené en esa carretera, mi destino estaba sellado. Nunca tuve oportunidad de huir. Nunca tuve control. Solo fui un espectador en mi propia condena. Miro hacia adelante y ahí estoy yo, pero no soy yo. Esa figura en la carretera, se parece a mí. La misma ropa. La misma herida en la frente. La misma postura. Pero esa sonrisa. No es humana. Es demasiado grande. Demasiado oscura. Levanta la mano. Me está señalando algo. No quiero mirar. Pero lo hago. Mi cuerpo se paraliza. No puedo respirar. Lo siento justo detrás de mí. Ese aliento gélido en mi nuca. Es el mismo que sentí en el auto. El mismo que me susurró. Y entonces lo escucho. Mi propia voz. ¿A dónde crees que vas? Todo a mi alrededor se distorsiona. La carretera se desvanece. La oscuridad me envuelve. Ya no sé quién soy. O peor aún, tal vez nunca existí.